Hola hermanos, seguimos leyendo y estudiando en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y esta parte es concerniente a lo que sucedió a Saulo después que se convirtió. En la lectura pasada pudimos ver cómo Saulo se convirtió en perseguido y ahora él escapa de los judíos, a los cuales había convencido muchos de ellos por su palabra de que Jesús era el Cristo, después que fue convertido a Cristo. Ahora vamos a leer en el capítulo 9, 26 al 31, y dice así. Esto es cuando Saulo llega a Jerusalén, es decir, él escapó, estaba en Damasco, lo descolgaron por el muro, es decir, lo sacaron de la ciudad los hermanos en Cristo porque lo querían matar, los judíos lo querían matar, y él llega a Jerusalén y sucede esto, y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, los discípulos de Cristo le tenían miedo. ¿Por qué? Porque claro, en Jerusalén él había arrasado, había llevado y encarcelado y llevado a la muerte muchos de los discípulos de Jesús antes de su conversión, ¿verdad? Y él había salido para Damasco con esto. Cuando él volvió, entonces ahora venía buscando a los discípulos, venía buscando a los de Cristo, pero ellos no tenían todavía confianza. Entonces dice en el 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, Bernabé fue el que fue y dio testimonio de él. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecían por el Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos cómo Pablo ahora ya es recibido en Jerusalén, cómo Bernabé tuvo que dar testimonio de que efectivamente él había sido convertido a Cristo porque todavía tenían temor de él. Porque este era el gran persecutor de la iglesia, era el más fiero persecutor de la iglesia, y ahora de repente se ha convertido a Cristo. Era el más fiero, como volvemos y repetimos, porque se cumplía en él, como en muchos otros, la profecía que les dio Jesús, es decir, lo que Jesús les dijo a los discípulos. Muchos que los persigan y los maten creerán que están sirviendo a Dios. Saulo era uno de esos, que creía que servía a Dios persiguiendo a la iglesia. Pero el mismo Jesucristo se le presentó, y ahí entonces él entendió que estaba persiguiendo a Dios sin darse cuenta. Y ahí cambió entonces su camino. Se convirtió de persecutor en perseguido y de asolar la iglesia en edificar la iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video.